Televisa presenta. Bienvenidos al podcast de la TVD. En este podcast hablaremos más que nada sobre el análisis exhaustivo del Laberinto de la Soledad, un libro y una obra fundamental de Octavio Paz, que explora el origen social, emocional, político y cultural de los mexicanos. Este libro no solo analiza comportamientos, sino también analiza y describe un sistema entero de significados de cómo influyen y en cómo somos, cómo actuamos y cómo pensamos como sociedad. Octavio Paz describe el laberinto de la soledad mientras observaba la transformación de México en el siglo XX. Más que nada en esa época se estaba viviendo el legado indígena, la ruptura con la conquista, la cultura colonial, la independencia, el caos, la dictadura porfirista, la revolución mexicana y el México post-revolucionario que aún buscaba una identidad y la sigue buscando. Paz crea una radiografía emocional del mexicano más que nada. Analiza cómo el mexicano se relaciona con el dolor, la soledad, el silencio, la fiesta, la sexualidad, la muerte, la política y la historia. El libro está compuesto por ensayos clave como, por ejemplo, El Pachuco y otros extremos, la máscara de mexicanos, máscaras mexicanas, todos los santos, Día de Muertos, eso es un gran libro, Los hijos de la Malinche y la inteligencia mexicana. Hoy somos ex participantes, vamos a examinar estas ideas para relacionarlo más que nada con nuestra realidad actual, que no ha cambiado mucho. Vamos a relacionarlo con la desigualdad, con la economía mexicana, la migración, el machismo, que está muy fuerte hoy en día, la política contemporánea, la cultura popular y la búsqueda interminada de la identidad cultural. ¿Ok? Comenzaremos desmenuzando el corazón emocional de este libro con mi compañero Sergio. Bueno, yo voy a hablar más que nada sobre la soledad del mexicano, su raíz simbólica, cultural, social y etcétera. Bueno, la soledad histórica. México nació de una ruptura violenta, como destrucción de las culturas indígenas, imposición de la lengua, religión y sistema colonial, desaparición de sus tradiciones y estructuras políticas anteriores. Esa ruptura crea un vacío de identidad, ¿no? No sabemos si pertenecemos al pasado indígena, o al colonial, o al mundo moderno, ¿no? En cambio, la soledad psicológica el mexicano se protege del mundo, no confía en nadie, no se abre y no muestra su interior por miedo, ¿no? Bueno, Paz dice que el mexicano se encierra porque teme ser herido por personas, familia, etcétera, ¿no? Bueno, es por eso que él prefiere la ironía, evita decir lo que siente, usa dureza para cubrir sus inseguridades, evita confrontar sentimientos profundos, ¿no? Y la soledad en la fiesta, bueno, esa es la Paz. Analiza la fiesta como el grito, la celebración del Día de Muertos, las fiestas patronales, las borracheras colectivas, ¿no? Ahí el mexicano rompe su soledad, se libera, se abre, se desahoga y se rompe emocionalmente. La fiesta es una expresión para compensar su represión diaria, ¿no? Bueno, la soledad económica es la que da más desconfianza, ¿no? Debido a la informalidad, miedo al banco, desconfianza del gobierno y negocios no regulados, corrupción para sobrevivir, ausencia de cooperación colectiva. Todo esto frena el progreso económico del país, ¿no? Bueno, le voy a dar la palabra a mi compañero Jacob. Bien, ahora les voy a hablar sobre un punto que me pareció interesante, un punto que se relaciona sobre el Pachuco. Muchos se preguntarán, ¿qué es el Pachuco? El Pachuco se puede decir que es un joven mexicano de los Estados Unidos. Con este personaje hay un problema debido a que no encaja en México, tampoco dice que no encaja en Estados Unidos.
este vive discriminación. Es una persona que se siente invisible y que crea su propio estilo para sobrevivir y para existir. Algunos rasgos del pachuco, según Paz, se puede decir que tiene rebeldía estética, tiene un lenguaje propio, una actitud diferente, desafiante. También se puede decir que él rechaza la cultura dominante y a la vez se da como una exageración de identidad con él. El pachuco moderno se puede decir y se manifiesta en chicanos, jóvenes migrantes, deportados, mexicanos nacidos en Estados Unidos, personas que viven entre español e inglés, quienes buscan pertenencia y todo eso. Todo este tipo de personas que mencioné son las personas que no tienen una identidad propia ni una cultura idealizada para ellos. Ahora les hablaré sobre la economía y migración. La migración surge por desigualdad, como puede ser como la falta de trabajos, bajos salarios, violencias, la corrupción, la falta de educación y etcétera. Muchos mexicanos siguen siendo pachucos de forma moderna en un sistema que no les ofrece estar en un lugar claro, un lugar en donde se sientan como en casa y una diferente cultura. Ahora les voy a pasar a mi compañero Félix, que va a hablar sobre el tema. Bien, yo decidí abordar sobre las máscaras mexicanas en una identidad herida. Según Paz, el mexicano vive detrás de una máscara en la cual ésta sirve como una defensa emocional ante los demás. Algunos tipos de máscaras son el silencio, la ironía, la dureza, el sarcasmo, el no pasa nada, el aguántate. Todas estas son máscaras que utilizan los mexicanos para defender sus emociones frágiles que tienen. ¿De dónde vienen? De siglos de tradición histórica, como la conquista, el colonialismo, la explotación, la desigualdad, también el abuso de poder que ha habido en la historia de México. El mexicano aprendió que abrirse llega a ser peligroso para las personas que puedan aprovecharse de uno mismo. Algunas consecuencias en la sociedad moderna que abordan y aumentan esta dificultad para el mexicano abrirse son la falta de empatía, dificultad para expresar emociones, violencia normalizada, resentimiento silencioso, tensión entre clases sociales, desconfianza en la política. Todos estos puntos aumentan al mexicano a no querer abrirse ni con el propio gobierno. También algunas consecuencias económicas son cuando no confiamos o evitamos socializarnos con los demás, además de evitamos préstamos del gobierno. También preferimos la información, buscamos soluciones individuales, además de que no planeamos a largo plazo. La máscara emocional también es una máscara económica en la persona propia. Los dejaré con mi compañero Iván para que explique su punto de vista. Bueno, yo vengo a hablar sobre el machismo como un sistema emocional, político y económico. El machismo es una estructura que afecta a todas las áreas: familia, trabajo, educación, política, representación cultural. En lo emocional, el hombre no puede llorar, expresa miedo y pedir ayuda. En lo económico, los salarios desiguales, discriminación laboral, baja participación de mujeres, falta de apoyo de madres trabajadoras. En la política, la mayoría de los líderes son hombres. Las mujeres enfrentan doble crítica por ser mujer y por ser líderes. Mi opinión personal es que México no puede avanzar si sigue cargando con un modelo machista. Necesita educación emocional, política de igualdad, eliminar estereotipos, salarios igualitarios, seguridad para las mujeres. A continuación lo dejaré con mi compañero Emilio. Veamos este punto, la búsqueda eterna de identidad y el futuro del país. Paz dice que México vive en una lucha interna por entender quién es, cómo somos una mezcla de indígenas, españoles, africano, árabe, mestizos, moderno, tradicional también. Podemos incluso ser modernos. Las contradicciones del México actual son las siguientes. Nosotros queremos modernidad, pero sin cambiar.
paz pero sin justicia, democracia pero con líderes autoritarios, una libertad pero sin responsabilidad. En serio, tengo que dar mi opinión de esto, y es que México debe reconciliarse con su origen indígena, y no solo con su pasado indígena, sino con su pasado colonial y la modernidad, fortalecer las instituciones, mejorar la educación, y reducir las desigualdades, acabar con corrupción, creer en uno mismo, porque así podremos ser libres de esta soledad, solo así podemos salir de este laberinto que dice Octavio Paz. Bueno, ahora como cierre, mucho más haremos en nuestro cierre. El libro no nos deja preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos ser? ¿Cómo sanamos nuestra historia? ¿Cómo construimos una identidad sola? Muestra que México es una mezcla de dolor, orgullo, fuerza, silencio y esperanza. Y esa mezcla sigue viva en nuestra política, económica y cultural. Y la cultura. Bueno, ahora abriremos paso a un breve debate. Por ejemplo, con lo del machismo. Hablamos del machismo antiguo, pero también hay machismo actual. ¿Cómo cuál? Como el que está viviendo hoy en día lo que llamamos a nuestra presidencia Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, con todas las opiniones que se están dando de ella, todo lo que se dice que es una mala gobernante, etcétera. Casi parecido al machismo antiguo, pero el machismo antiguo nunca vas a ver una presidenta mujer o un presidente mujer, ¿sí? Le daré paso a mis compañeros con esta breve pregunta. ¿Ustedes qué opinan con el machismo antiguo y el machismo actual? ¿Y qué opinan que esto tiene que ver con nuestra cultura? Pues nada, yo primero quiero decir que el machismo actual y el antiguo son, digamos que dañan de una manera igual, pero a la vez diferente. Porque, por ejemplo, antes literalmente era, si estabas casado con un hombre y no hacías ciertas cosas, te golpeaba. ¿Y ahora qué pasa? Ahora el hombre busca más bien el control de la persona, pero ya no con miedo, sino más bien, digamos que con desconfianza, con hacer sentir mal a la otra persona, ¿no? Y pues creo que pues eso también pasa en todos lados, ¿no? O sea, nosotros buscamos el control. ¿Por qué? Justamente por la soledad, ¿no? Porque nosotros buscamos estar con alguien. Y si ese estar con alguien implica que nosotros hagamos daño a esa persona, lo vamos a hacer con tal de que esté con nosotros, con tal de que pues siga con nosotros y no sentirnos solos. ¿Emilio, quieres decir algo? Irónicamente, el machismo antiguo y el machismo actual representa de manera casi cómica lo que es nuestra identidad como mexicano. Representa nuestra falta de empatía hacia los demás, hacia nosotros mismos, nuestra propia patria. Representa nuestra falta de expresión en lo que sentimos. Por ejemplo, mi compañero Magín dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene muchas críticas, pero también hay gente que la apoya, incluso la alaba. Esto es porque muchas personas tienen una crisis de identidad sobre qué es y qué no es, qué saber y qué no saber. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aunque esto pueda darnos una mala imagen como mexicanos, también puede representar nuestra crisis. Aunque dije que cómicamente representa nuestra identidad, también representa nuestra necesidad de buscar un porqué de las cosas. Porque si nos podemos a pensar, el día de mañana que ya no tengamos estas prácticas, ¿qué vamos a hacer? Nada, o puede que caigamos en lo mismo. Así que tenemos que buscar un porqué de las cosas y unirnos para poder tener una identidad colectiva. Sí, me gustó tu argumento sobre el machismo, pero acá entra un debate, un problema que se suele vivir socialmente. Ese problema social, no sé si diría problema social, porque algunas personas lo toman como parte de la cultura. ¿Qué pasa con las personas de familias culturales o de familias de antes, como dirían hoy en día? De esas personas en las que la mujer es la que limpia, la que está en el hogar, y el padre, el hombre,
hombre de la casa es el que va por el dinero, trae los alimentos y todo eso. Todo esto como tal son así familias tradicionales. En algunos casos funcionan algunas familias y así se ha tomado por miles de años. Es algo, desde mi punto de vista, contradictorio, porque si ha funcionado por mucho tiempo, ¿por qué no puede llegar a funcionar? Claro que las libertades de expresión cada vez van evolucionando, pero a veces me pregunto, ¿en verdad es necesario cambiar? Pero al paso que vamos, desde mi punto de vista, sí, es un proceso del cambio, de evolución de nuestra sociedad. Abriré paso a otra cosa. En cierto punto hablamos que el mexicano aprendió a abrirse, que abrirse es peligroso, ¿no? Con lo del machismo. El machismo se creó más que nada como una protección de lo que podemos llamar hombría, ¿no? Ahora, mi siguiente pregunta viene: ¿qué consecuencias hay en la sociedad moderna? O sea, abrirse como mexicano, ¿por qué es peligroso? ¿Y qué consecuencias hay? O sea, hablaban también de la falta de empatía, las dificultades para expresar emociones y la violencia normalizada, ¿no? Obviamente todo esto girando alrededor del machismo. El machismo no es el punto central de mi pregunta. Mi pregunta más que nada es sobre qué como mexicano o como mexicano nos evita abrirnos en general. ¿Quién quiere dar su opinión? La máscara que cada uno hemos hecho la pusimos como etiqueta para las personas. Incluso los recién llegados a este país tienen el requisito impuesto de ponerse la máscara de mexicano. Entonces, al romper la máscara, al romper una de esas máscaras, la persona ve una salida de lo que es lo cotidiano, una salida de lo que es lo que conocen. Por ejemplo, en una familia cultural, como dice mi compañero Jacob, si el hijo sale con que no quiere tratar a su futura esposa como su padre trató a su madre, la gente de su familia, en base a sus máscaras, lo van a criticar, lo van a violentar. ¿Por qué? Porque se sale de lo que es la identidad. Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Alguien más quiere objetar lo que dijo nuestro compañero Emilio? Bueno, desde mi punto de vista, los mexicanos se ponen una máscara para ocultar sus emociones debido a cómo en la actualidad en las redes sociales cualquier estupidez que hagas o la forma en la que te expreses puede ser vista como una forma de burla a los demás, además de que hoy en día el internet es demasiado masivo, por lo tanto, esto genera una inseguridad en las personas al querer mostrarse ante el mundo porque pueden sufrir burlas ni siquiera de su propio país, sino que de todas las personas que hay en el mundo y ser objeto de burla, de esta persona se ve fea, criticar su autoestima y esto puede generar a un caso masivo en suicidios o depresión. Bueno. Yo también quería dar mi humilde opinión. Hay que decir y recalcar que Octavio Paz en el libro habla más que nada sobre la soledad, ¿no? Sobre la soledad que vive el mexicano. El mexicano o mexicana vive una soledad continua todos los días, ¿no? Podemos decirlo como lo escribe Octavio Paz. Octavio Paz estaba viviendo una época muy difícil cuando generó el libro. Estaba hablando que estaba viviendo el legado indígena, la ruptura de la conquista y lo más importante, la independencia y la Revolución Mexicana. O sea, muchos contextos, ¿no? Pongamos desde este punto. Octavio Paz en su libro nos describe una soledad continua del mexicano en el cual él no se evita expresarse y utiliza, como él lo dice, y él utiliza los otros libros que les dije, como el de las máscaras mexicanas. El mexicano utiliza máscaras, más que nada, para proteger su opinión, ¿cómo les diría? Su forma de ser, hablar. Y todo esto, estas máscaras son pues lo que le llamamos las diversiones cotidianas del mexicano, en donde cada quien puede dar su opinión sin ningún tipo de hoy en día que se le dice funa. Por ejemplo, dar comentarios sobre política en una fiesta, dar comentarios también es válido, comentarios de sexología en una borrachera, etcétera. ¿Alguien de ustedes quiere objetar lo que dije o decir algo o pasamos para la siguiente pregunta? Estoy completamente de acuerdo. Bueno,
¿Por qué en el libro de la soledad nos dice que la soledad del mexicano es más que nada tiene una raíz emocional, histórica, simbólica y económica? Como digo, la soledad del mexicano representa esto por su pasado, más que nada por el pasado. Por ejemplo, toda necesidad tiene una historia. En este caso, esta historia representa lo que es la falta de identidad, la falta de expresión, la falta de poder, en cierta manera. Entonces, la soledad del mexicano se debe a esto, una historia en la cual ha faltado muchas cosas, identidad, poder, etcétera. Bueno, ¿alguien quiere dar la conclusión o ya terminamos este podcast? Bueno. Hay que finalizar el podcast y ¿les parece bien a todos? Ya hay que finalizar el podcast. Bueno, Pareció interesante el libro, correcto, preciso. Bueno, muchísimas gracias por ver el podcast de la TVD. Le agradecemos por su vista y porque nada más que nada aguantarnos a nosotros 6. Y gracias por su atención. Unos saluditos y los vemos más en otros videos y en otros podcasts. Bye. Hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa. Que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria. Ya no va a estar